Bueno, eh, un saludo muy especial para todas y cada una de las personas que asiste a esta tutoría número 6 de álgebra lineal. En primera instancia, pues vamos a hacer nuestros avisos parroquiales correspondientes de esta asignatura. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches, Janet, ¿cómo está? Eh, Muy bien, gracias a usted, profe. gracias, bien, sí, señora. Primero que todo decirles que ya se subió el día de hoy un archivo en PDF en el plan de evaluación, donde están las notas definitivas del primer corte, que equivale a un 30%. Eh, Créanme que estoy muy satisfecho con los resultados. La mayoría como que entendió el tema, comprendió muy bien el tema de lo que estábamos tratando. Y ya pues ahí están publicadas las notas. De todas maneras quedan algunos recursos, sobre todo para que pues se abre la posibilidad de que usted tenga alguna duda, inquietud o lo bien llamado como reclamo. Tiene 3 días hábiles, como yo publiqué el día de hoy, miércoles, pues tendrá jueves, tendrá viernes y tendrá el lunes de la siguiente semana. Es decir, que tiene 3 días hábiles, ¿cierto? Para hacerme saber su duda o inquietud, ¿cierto? Sobre, no sé, pues sobre la calificación de alguna de las actividades, que de pronto pues eh, puede estar mal calificada, pues se hace una revisión, bueno, en fin, lo que usted considere como duda o inquietud, con mucho gusto. Recuerden que allí aparece la nota de 0 a 5, que es lo que yo saco, ¿cierto? Pues, pero también está lo más importante, es que la nota porcentual acumulada, es decir, si usted sacó una nota de 4, de 0 a 5, como estamos sacando el 30% de esa cantidad, pues lo que tocará hacer es multiplicar este 4 por el 3%, que pues me va a dar como resultado 1,2. Realmente de las dos, lo más importante es la nota porcentual acumulada. Precisamente dice acumulada porque esto que saquemos, esto en la primera parte, se va a sumar a lo que saquemos en la segunda, que es el 35%, y se sumará a su vez al otro 35 final para poder determinar cuál es su nota final, ¿vale? Por eso se dice acumulada. Digamos que en este momento no tenemos nada hacia atrás porque pues no hemos evaluado nada, sino solamente el 30%, entonces por eso, digamos, es la primera información correspondiente a ese porcentaje, ¿vale? Otra cosa que quería decirles es que desde la semana pasada que empezamos ya un nuevo tema, con una gran diferencia, y es que por ahora no hay problematización, ¿estamos de acuerdo? Es decir, no tenemos una pregunta sobre la cual, digamos, girar una situación polémica y a la cual nos veamos abocados a resolver, como si lo hicimos en la primera parte, en la cual nuestra pregunta orientadora es cómo yo calculo el punto de equilibrio de un proceso de oferta y demanda. Esa pregunta era concreta. Ahora hay una gran diferencia. No tenemos pregunta todavía. Mi decisión en primera instancia está en desarrollar la parte teórica, la parte temática, y después, cuando tengamos muy bien el conocimiento sobre eso, pues entonces planteamos un problema y lo desarrollamos cuando ya conozcamos la teoría, ¿vale? Hay algunas actividades abiertas, ¿cierto? Que tienen fecha de cierre, me imagino el día de hoy. Bueno, tienen fecha de cierre, ¿vale? Entonces, pues, su compromiso es, pues, básicamente presentarlas en los tiempos estipulados y sobre todo, pues, ir mirando de una u otra manera, pues, el plan de evaluación que tenemos que nos sirve como guía, como faro en el proceso evaluativo. Es decir, que allí sabemos cuándo una actividad se cierra, cuándo se abre, cuándo se cierra, etcétera, para que lo tengamos bien en claro. Y una cosa antes de que me vayan a preguntar es, no hay ampliaciones sobre fechas de actividades. Ya hicimos muchas ampliaciones, señores estudiantes. Las hemos hecho sobre todo teniendo en consideración a muchas personas que, como lo dijimos en su tiempo, tenían problemas con sus procesos de matrícula, pero se supone que hasta hoy las personas ya deben de estar al día con respecto a sus actividades, por lo menos con respecto al primer 30%, ya lo que fue, ya lo que presentó, y lo que no presentó, pues no lo presentó. En este segundo bloque
que es el que llamamos matrices, que hemos llamado así denominado matrices, pues ya hay actividades. Seguramente hoy, el día de hoy se cierran, pero ¿por qué se cierran hoy? Porque empezamos el tema hace 8 días, entonces pues hay actividades que se cierran hoy o se cerrarán, no sé, en unos días cercanos. He decidido que esa actividad que yo había puesto, que era la actividad de aprendizaje número 4, si no estoy mal, que se abriera hoy, voy a abrirla hasta dentro de 8 días. Es decir, para que, digamos, darles más tiempo, sobre todo en lo que hagamos el día de hoy. También pueden ver en la bibliografía que también anexé cosas de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. También hay cosas de bibliografía sobre libros que ustedes pueden bajar y sobre todo estudiar por su cuenta si así lo desean, así si lo quieren. Bien, entonces vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Hace 8 días empezamos un tema sobre algunos objetos que se llaman matrices, ¿cierto? Esos objetos, como lo dijimos hace 8 días, tienen que ver mucho con la organización de la información, no solamente numérica, sino alfanumérica. Les mostraba, por ejemplo, que uno puede organizar la información casi en todos los lenguajes de programación. Existen formas de almacenar la información, ¿cierto? Hay algunas cosas que se llaman vectores, otros que se llaman matrices, otros que se llaman listas, otros que se llaman data frames. Bueno, en fin, hay de todas las clases habidas y por haber, de la manera como se colecta, cómo se trae la información y se organiza, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros en nuestro curso de álgebra lineal vamos, ¿cierto?, a utilizar dos maneras de almacenar la información, una que se llaman los vectores y otra que se llaman las matrices. El día hasta hoy hemos hablado de lo que son las matrices, no hemos hablado de los vectores, pero si uno conoce bien el tema sobre matrices, seguramente el tema de vectores pues le va a parecer mucho más fácil, mucho, bueno, como caso particular, verá lo que es una vez. Hace 8 días empezamos, ¿cierto?, sobre lo que es la parte operativa de las matrices. Bueno, hicimos qué cosa, definimos qué es una matriz. Sin señal un ratico, ya que voy del trabajo a mi casa y hay lugares donde me quedo sin señal. Bueno, Janet, ok. Enterados de Janet, que tiene un problema de orden técnico. Bueno, entonces no hay problema. Janet, trate de llegar tranquila a su casa. De todas maneras, esto se graba y mañana se sube, si Dios quiere, al aula virtual y usted puede pues ver lo que hemos trabajado, Janet. Entonces, hace 8 días habíamos hablado de lo que son esos objetos. Habíamos dicho que en las matrices, pues, hablándolo matemáticamente, las matrices básicamente es un arreglo rectangular de números reales. Entonces hablamos de lo que era un rectángulo, hablamos incluso de lo que era un cuadrado, nos fuimos a la geometría y vimos que una matriz se puede organizar como por filas y columnas. Haga de cuenta cuando usted estaba en primaria o estaba en bachillerato, había la sesión solemne, o es decir, cuando había momentos de izadas de bandera, organizaban todos los cursos y eso se venía lo más de bonito por filas y también por columnas. Eso es más o menos la misma distribución. También les hice como analogía el hecho de que una matriz es como la distribución que usted ve básicamente en una ciudad. Sobre todo les puse el ejemplo en Bogotá, con algunas consideraciones como son las calles y las carreras, ¿cierto? Las distribuciones horizontales versus las orientaciones verticales. Ustedes sabrán, y también pasa en todas las ciudades, pueblos de Colombia, que pues para determinar la posición exacta de un lugar, pues nos dan una calle y una carrera específicamente, ¿vale? O nos dan dos informaciones. Casi siempre son calles y carreras, y les explicaba también que en Bogotá a veces funciona un poquito diferente, porque además de las calles y las carreras, se inventaron algunas cosas que no son propiamente calles, ni tampoco es una carrera, sino es una diagonal o una transversal, es decir, como que va cruzada con respecto a lo que es una calle o paralela, digamos, a lo que sería una carrera, que sería como una transversal. Entonces hay barrios en los cuales a veces ir es muy complicado, porque si usted le dicen diagonal con transversal, mejor dicho, échese la bendición porque se puede seguramente perder. Si va con calle y carrera, pues la probabilidad de perderse es mucho menor. No quiere decir que no se vaya a perder, porque también hay
además de calle, carrera, está la dirección, digamos, la manera de orientarse según la ubicación de norte, sur, este, oeste. Ustedes saben, por ejemplo, que hay barrios en el norte, hay barrios en el sur, hay barrios también en el oriente, hay barrios también en el occidente, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces vimos que una matriz se puede básicamente entender como un arreglo rectangular de números reales. O sea, lo único que podemos meterle por ahora a nuestras matrices de orden matemática son números. Ahora, ¿qué número le puede meter ahí? Mire, usted puede meter lo que quiera, números fraccionarios, decimales, eh, irracionales, etcétera. En general puede meter cualquier número, es decir, puede meter cualquier número real. Por eso se dice, es un arreglo rectangular de números reales, porque puede meter lo que quiera. Luego vimos cómo nos pueden presentar una matriz. Una matriz nos la pueden presentar de manera extensiva, que es básicamente cuando nos dicen, mire, esta es la matriz y aquí están los elementos. Punto. Ahí está, ¿cierto? Y otra que empezamos a trabajar hace 8 días, es cuando nos la dan de manera comprensiva, es decir, cuando nos dicen cómo voy a llenar los elementos de la matriz, es decir, hay una propiedad que nos dice, vea, los elementos se llenan así, no es a la manera, no es a la, como en la manera, digamos, extensiva que usted mete lo que quiere en cada espacio, sino que aquí dice, hay que meter un número específico que depende en gran medida de la posición que ocupa la matriz, ¿vale? Entonces, una primera propiedad, bueno, perdón, una primera operación que podemos ver con matrices es que podemos sumarlas. Luego dijimos que también se podían restar, ¿cierto? Y dejamos como tarea cómo se pueden multiplicar matrices, ¿vale? Hicimos ejemplos, por ejemplo, suena como redundante, de hecho es redundante. Hicimos un ejemplo, o varios ejemplos, de cómo sumar matrices. Pero ahorita cuando empiece mi exposición a través de el archivo en PowerPoint, pues volveré a decir esto mismo. Esto lo estoy diciendo de manera oral, pero ahorita lo vamos a escribir, a retomar. Y es que uno no puede sumar, coge esta matriz y usted las puede sumar. Pues no, tampoco puede restar cualquier par de matrices, ¿cierto? Y tampoco puede multiplicar cualquier par de matrices. Cosa muy distinta, ¿cierto? Porque estos objetos ya son un poco diferentes, un poco ligeramente diferentes. Usted puede, en teoría, puede sumar cualquier par de números reales, puede restarlos, puede multiplicarlos e incluso los puede dividir, salvo que el divisor pues no sea cero, ¿cierto? No divide usted por cero. Pero en las matrices solo está permitido hacer 3 operaciones, sumar, restar y multiplicar. Entonces habíamos dejado la tarea de cómo se multiplica las matrices, cuál es la precondición antes de hacer cualquier cosa, es decir, de aprender a hacer la multiplicación de las matrices, hay que verificar ciertas condiciones sobre las matrices que son factores, ¿vale? Entonces, voy a compartirles pantalla, ¿cierto? Como siempre ha sido mi estilo, y entonces vamos a hacer el resumen de hace 8 días en palabras corticas. Bueno, entonces hablamos de lo que eran matrices, ¿vale? Este fue nuestro tema fundamental. Entonces, la primera es con respecto a la suma de matrices. Entonces, esto tiene una condición inicial, ¿cierto? Y es que las dos matrices deben tener el mismo orden, mismo orden. Y es que quiere decir que sea el mismo orden. Entonces, que pongamos entre paréntesis, que tengan el mismo número de filas y de columnas. ¿Vale? O sea, para poder hacer una suma de matrices, primero lo que tengo que verificar es que las matrices que yo estoy sumando, en este caso, pues lo mínimo que puedo hacer es tomar 2 matrices, es que las 2 matrices tengan el mismo número de filas y el mismo número. Ejemplo, pongámoslo aquí para repasarlo, ¿cierto? Supongamos que tenemos una matriz A de orden 2 por 3.
¿Qué quiere decir que sea una matriz de orden 2 por 3? Quiere decir que tengo 2 filas y 3 columnas. Por ejemplo, ¿cierto? Tengo 1, tengo menos 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y tengo 6. La matriz que entre ahora debe tener también una matriz de orden 2 por 3. ¿Vale? Eso quiere decir que mi matriz, ¿cierto? Las dos matrices deben tener el mismo número de filas y deben tener el mismo número de columnas las dos, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son los elementos de la matriz B? Pues pongámosle aquí un menos 4, pongámosle aquí un 8, pongámosle aquí un 7, aquí pongámosle un 2, aquí pongámosle un menos 1 y aquí pongámosle un 3, ¿cierto? Listo. Ojo a lo que va a salir ahora. La postcondición, es decir, la condición de salida, implica que la matriz que nos va a dar como resultado y que nos sirve para hacer la suma entre la matriz A y la matriz B, debe ser una matriz del mismo orden de las componentes, es decir, 2 por 3. ¿Vale? ¿Y cómo se suma, profesor Davidson? Pues naturalmente. Yo digo naturalmente porque pues uno diría, bueno, ¿y cómo va a sumar dos matrices que tienen el mismo número de filas y columnas? Pues bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiere decir que vamos a sumar cada posición de cada matriz, va a sumar con la misma posición de la otra matriz. Me explico. Este señor que es el 1, pues se va a sumar con su símil que está aquí. Este señor está en la posición 1, 1 de la matriz A y este está en la posición 1, 1 de la matriz B. Si yo hago la suma, pues aquí me va a dar como resultado menos 3. Luego cojo este elemento, ¿cierto? Y lo sumo con este y el resultado pues me va a dar como 6. Luego cojo el 3 y el 7, resultado pues me da 10. Luego cojo el 4 y el 2, resultado me da 6. Luego cojo el 5 con el menos 1 y esto me da 4. Este 6, lo cojo con este 3, resultado me da 9. Y listo. Eso no tiene ninguna complicación. ¿Vale? Es decir, lo único conceptualmente que tenemos que tener claro es que antes de hacer una suma, primero verifiquemos que tengan el mismo número de filas y de columnas las dos matrices. Esto mismo que estoy haciendo yo ahorita, lo vamos a hacer ahorita en Excel, ¿cierto? ¿Vale? Para que ustedes pues tengan la herramienta, digamos, también que les permite hacer esas sumas sin ningún problema. ¿Vale? Listo. Entonces vamos para la segunda operación, profesor Davis. Entonces vamos a hablar, un segundo, vamos a hablar de la resta de matriz. Ay, que yo quería en color negro, esto se puso así. Resta de matriz. Resta de matriz. Profesor Davidson, ¿usted puede restar matrices? Sí, señor, pero tienen una condición. La condición. ¿Y cuál es la misma condición? ¿O cuál es la condición, perdón? La misma que de la suma. ¿Cómo así, profesor? Pues para poder sumar matrices debemos verificar que las dos matrices tengan el mismo número de filas y de columnas las dos. La única gran diferencia es que en vez de hacer las sumas, pues hacemos las restas. Y ahí es donde de pronto empezamos como a patinar, ¿cierto? Bueno, entonces, demos un ejemplo, profesor Demis. Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo aquí, vamos a ponerlo aquí en la parte izquierda. Entonces vamos a poner una matriz de orden A, bueno, es de matriz A de orden que le pongo yo, 4 por 2. ¿Vale? Esto quiere decir esta matriz que es una matriz de 4 filas, 2 columnas. Bueno, entonces pongamos aquí 5, menos 1, 3, 2, 7, 6, menos 1 y menos 4. La matriz que entre aquí para poder hacer la parte operativa con respecto a la resta de matrices, necesariamente tiene que tener el mismo número de filas y de columnas de la matriz A. En otras palabras, la matriz B también tiene que ser de orden 4 por 2. Eso quiere decir, cuando yo digo el orden de la matriz, lo que estoy especificando es cuántas filas y cuántas columnas tiene. Y se escribe 4 por 2, no se escribe 8, porque pues todo el mundo diría, bueno, ¿y por qué en vez de escribir 4 por 2, por qué no escribimos 8? Lo que pasa es que el 8 no necesariamente se escribe como el producto entre 4 y 2, también puede ser 2, 4, pues 8 por 1, 1 por 8, por eso se tiene que dejar indicado explícitamente cuántas filas y columnas son, ¿vale? Entonces, abro la matriz
y tengo que meterle números reales. Entonces aquí lo voy a meter -2, voy a meterle -1, voy a meterle 1, vamos a meterle 7, vamos a meterle 2, vamos a meterle -3, vamos a meterle 8 y vamos a meterle -10. Listo. Resulta que cuando usted va a hacer la resta de matrices, pues entonces va a obtener una tercera matriz. Esta tercera matriz como postcondición, es decir, como condición de salida, ¿cierto? Porque hay dos cosas que debemos entender en los procesos: el input y el output, ¿cierto? El input son los datos de entrada. ¿Cuál es el dato de entrada? Que las dos matrices tengan el mismo número de componentes, que sean el mismo orden, que tengan el mismo número de filas y de columnas, y, digamos, hacemos todo el proceso, digamos, de sumar elemento con elemento. Y el output, en este caso, es una matriz que es una matriz de orden 4×2, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que tenemos que abrir, digamos, un espacio de 4 filas y 2 columnas, ¿cierto? Y profesor, ¿cómo hacemos la operación? Bueno, voy a borrar un momentico esto, que tengo acá, estas dos cositas que escribí. Vamos a borrar esto que escribí aquí y esto que escribí aquí. Vamos a borrar y vamos a escribir lo siguiente. Profesor, aquí nos va a dar el resultado de la matriz A menos la matriz B. En ese orden, ojo, ¿no? Porque uno puede restar la matriz B con la matriz A y entiende que, por ejemplo, la resta de números reales no es conmutativa. Pues resulta que, por la misma razón, la resta de matrices pues no va a ser conmutativa. Por eso toca especificar cómo hacer un producto, perdón, cómo hacer la resta de matrices. Profesor, ¿cómo hago la resta? Bueno, pues lo mismo que hizo en la suma, con la diferencia que coge el elemento 1, 1 de aquí y el elemento 1 de aquí. Esto quiere decir que va a escoger a 5 y le va a restar, ¿cierto? El número que está allá, que es -2. Entonces me va a quedar 5 más 2, resultado me da 7, ¿cierto? Entonces aquí pone un 7. Luego coge este -1 y le resta este -1. Resulta que cuando hace esa resta, el resultado le va a dar 0. Porque queda -1, menos -1. Esos dos signos más convierten el último 1 en un 1 y queda -1 más 1 da 0. Luego viene 3 menos 1, pues nos va a dar 2. Luego coge 2 y le resta 7, el resultado me da -5. Luego coge el 7 y le resta 2, da 5. Luego coge el 6 y le resta el 3, resultado me da 9. Coge el -1, le resta el 8, le da -9. Y el -4 al restarle el 10 da como resultado 6. Y ese es el resultado de la resta de matrices. Mucho cuidado con eso, ¿cierto? Yo ya he repasado suma y resta. Bueno, ahora tercero. Vamos a hablar de una tercera operación que la vamos a llamar, se llama la multiplicación de matrices, que era nuestra tarea, ¿cierto? Multiplicación de matrices. Mucha atención, ¿vale? Quizás de las operaciones más complejas de entender es la multiplicación de matrices. Pero a veces pasa, es porque las personas no están ahí como poniendo atención. Profesor, ¿tiene alguna precondición o alguna condición? No. Listo. ¿Cuál es la condición para poder multiplicar matrices? Ojo a lo que les voy a decir. Resulta que para poder multiplicar matrices, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí donde está aquí. Tenemos una matriz de orden M por N. Y otra matriz de orden, que le pongo allí, W por P. Ahí escribí mal. W por P. Vamos a ponerle aquí W por P. ¿Cómo hago yo para poder multiplicar? ¿O cómo hago yo para saber si puedo multiplicarlas o no? ¿Vale? Pues, ojo a lo que les voy a decir. El número de columnas de la primera matriz, ¿cierto? Que es este, columnas. Recuerden que la primera información son filas, la segunda son columnas, por eso estoy diciendo oralmente. El número de columnas de la primera matriz, la matriz A, y el número de filas de la segunda matriz deben ser iguales. O sea, N debe ser igual a W.
No necesita nada más. ¿Cómo así, profesor? Yo no estoy poniendo condiciones ni número sobre el número de filas de la matriz A, ni estoy poniendo condiciones sobre el número de columnas de la matriz B. No estoy poniendo condiciones absolutamente nada, ¿cierto? Listo. Entonces, ojo, escribámoslo porque seguramente de pronto me lo van a pedir, ¿cierto? El profesor lo va a pedir. El número de columnas matriz A es igual al número de filas de la matriz siguiente, la matriz B. Listo. Eso es la condición, así como la condición que pusimos para sumar o para restar. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, ¿cierto? Ahora, eh, voy a pasarme a la siguiente diapositiva porque como voy a dar un ejemplo, de pronto no me alcanza el espacio, entonces vamos a poner el ejemplo aquí arriba. Vamos a poner un ejemplo que sí funciona, ¿cierto? O sea, ¿cómo así que sí funciona, profesor? ¿Cómo así es que de pronto no puede funcionar? Sí, claro, que depende de la condición de la multiplicación. Entonces voy a poner una matriz A que sea de orden 2 por 3 y la matriz B es de orden 3 por 4. Bueno, profesor Devins, explíqueme a mi graniadito, profesor Arnica, explíqueme lo más, mejor dicho, así que toque como con plastilina. Ese es mi trabajo, sí señor. Perfecto. Profesor, ¿cómo hago la multiplicación de estas? ¿Cómo hago para saber si las puedo multiplicar o no? Bueno, entonces usted va a coger y va a identificar el número de columnas de la primera matriz y lo va a encerrar en un circulito rojo. Aquí está el número de columnas de la primera matriz. Ok. Ahora hágame el favor, busque el número de filas de la segunda matriz. Ah, venga a ver el número de filas de la segunda matriz. Ah, aquí está, 3. ¿Estos dos números son iguales? Sí, señor. Ah, ok, entonces ponga un chulo. Ya tenemos lo primero. Estas dos matrices efectivamente sí se pueden multiplicar. Profesor, deme un ejemplo cuando no se pueden multiplicar. Con mucho gusto. Entonces, vamos. Yo casi que les estoy leyendo el pensamiento. Pongamos una matriz P grande de orden 4 por 5 y una matriz Q de orden 2 por 7. Ahí está. Profesor, estas dos matrices se pueden multiplicar. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio que hicimos ahorita. Vamos a identificar el número de columnas de la primera matriz, que en este caso es 5, y vamos a identificar el número de filas de la segunda matriz, que en este caso es 2. La pregunta es, ¿esos dos números son iguales? La respuesta es no, porque aquí dice que tiene 5 columnas y allá tiene 2 filas. Entonces, estas matrices no se pueden multiplicar. ¿Vale? Ahora, profesor, explíqueme cómo multiplico matrices, porque hasta ahora me ha enseñado usted a identificar, a saber cuándo se multiplican dos matrices, pero no me ha dado el proceso de multiplicación de dos matrices. Entonces vamos a coger el ejemplo que pusimos en la parte de arriba, es una matriz A de orden 2 por 3 y sus elementos son los siguientes. Bueno, como es dos filas, tres columnas, entonces voy a escribir aquí -1, voy a escribir 0, voy a escribir 3, voy a escribir 2, voy a escribir 8 y voy a escribir -7. Ahí hay dos filas y tres columnas. La matriz B que entra es una matriz de orden 3 por 4. ¿Ok? Listo. Tiene tres filas, cuatro columnas. Entonces voy a escribir aquí 2, voy a escribir 5, voy a escribir 1, voy a escribir -3. Voy a escribir 0, voy a escribir, este es un 0 para que no haya problema, 2, aquí voy a escribir -1, aquí voy a escribir 8, aquí voy a escribir 6, aquí voy a escribir 7, aquí voy a escribir -9 y aquí voy a escribir 1. Ya habíamos dicho que estas dos matrices se pueden multiplicar y en el orden que el profesor dijo. Porque si usted cambia el orden, de pronto las cosas cambian. Que si usted quiere multiplicar la matriz B por la matriz A, pues se va a dar cuenta que el número de columnas de B es 4 y el número de filas de A es 2. Y ahí sí, Trin no puede hacer la multiplicación. Sí puede hacer A por B, pero B por A.
tener cuidado ahí. Sobre todo entendamos la definición. Y sobre todo pensemos en lo que el profesor me está preguntando. ¿Qué matriz quiere? Con estas dos matrices, el profesor, óiganme bien, va a construir una matriz C, que es la salida. Entonces es importante que entendamos qué orden va a tener esta matriz. Esta matriz es una matriz híbrida. Palabra hoy en día, híbrido. Usted está haciendo un trabajo híbrido. Bueno, está como combinando algunas. Resulta que esta matriz, que es la salida del producto de dos matrices, va a tener, ya vieron ustedes que nos sirvió como condición el número de columnas de la una y el número de filas de la otra. Pues usted lo que va a hacer es coger el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, y con eso va a armar una matriz de orden 2 por 4. ¿Vale? Es decir, que la matriz resultante hereda, ¿cierto? El número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Bueno, entonces mire lo que va a pasar. C24 quiere decir que debe armar usted 2 filas y 4 columnas. Entonces voy a escribir aquí los elementos C11, C12, C13 y C14. Luego aquí escribe C21, C22, C23 y C24. Los he puesto así porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan cómo construyo cada elemento de la matriz de salida. Voy a coger un elemento cualquiera. Voy a coger este. Vamos a calcular cómo se calcula C23. C23 quiere decir que la matriz de salida, esta es la fila número 2 y este 3 es la columna. ¿Ve? Entonces usted lo que va a hacer es cogerme la fila 2 de la matriz A y la columna 3 de la matriz B. Entonces vamos a identificar quién es la fila número 2, que en este caso es el 2, el 8 y el menos 7, ¿cierto? Esta es la fila 2 de la matriz A, ¿cierto? Y entre paréntesis lo escribo. Y la 2 de la matriz A. Y debajo me hace el favor y me escribe la columna 3 de la matriz B. La columna 3 es 1, menos 1, menos 9, 1 menos 1, menos 9. Esta es la columna 3 de la matriz B. Ahí está. Bueno, ¿y después qué hago, profesor Davidson? Ah, pues muy fácil. Usted cada columnita de esta me hace el favor y las va a multiplicar. 2 por 1, 2. 8 por menos 1, pues me da menos 8. Y menos 7 por menos 9 me da 63. Y después de que tiene esos resultados, me hace el favor, hace un solo resultado. Es decir, lo suma, ¿cierto? Tengo 2 menos 8, 63, 65 menos 8 me da 57. ¿Vale? Entonces usted lo que puede hacer es sencillamente, va y borra este elemento que tenemos acá, y lo que va y me escribe ahí, que en esa posición básicamente está el elemento 57. Les voy a escribir 57. Entenderán ustedes que me falta por llenar varios elementos, ¿cierto? Faltan por llenar, en este caso la matriz pues tiene 8 elementos, hasta ahora yo he encontrado 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Voy a borrar todo esto de aquí arriba para no salirme de la diapositiva. Y voy a pedirle a ustedes que por favor, que están muy atentos, que por favor me encuentren quién es C14. Vamos a poner aquí quién es C14, es decir, estoy preguntando quién es este señor, cuánto vale. Pistas. Bueno, entonces vamos a hacer las pistas para nuestros estudiantes. Este 1 hace referencia a la fila de la primera matriz. Este 4 hace referencia a la columna, pero de la matriz B. Eso quiere decir que aparte usted me va y me trae la columna número 1 de la matriz A, perdón, la fila número 1 de la matriz A, y me trae aparte
la cuarta columna de la matriz B, las pone una debajo de otra, hace las operaciones matemáticas, que es multiplicar, ¿cierto? Y luego reduce a un solo valor, y ahí viene y me dice cuánto es. Son las 7:05, les voy a dar hasta las 7:07 minutos, les voy a dar 2 minutos, y en 2 minutos vuelvo y pregunto. Vuelvo no, pregunto, a ver, para que ustedes los hagan manualmente, lo hagan de manera manual, ¿cierto? Ojo, tiene que ir a sacar la fila número 1 de la matriz A, ahí está en el pizarrón, y me trae la cuarta columna de la matriz B, coloca uno debajo del otro, los multiplica, ¿cierto? Y me hace el favor y me dice cuánto da al final. Si alguien ya tiene la respuesta, por favor me la puede decir. A ver, Angie Paola, que la felicito porque hoy está en clase, Angie Paola Ramírez. Hola, profe, aquí lo estoy haciendo. Muchas gracias por venir a clase. No, no mentira, No, espero. profe, es que se me estaba cruzando con los horarios de trabajo. Ajá, claro. Voy a empezar a calificar las tutorías, ¿o yo? Para obligarla a venir. Eso Hágale, hágale. también va para Oscar, ¿no? Dígale que por cada vez que no venga, les voy a bajar unas 5 décimas en la definitiva del segundo corte. A ver si así sí viene. Ay, profe, no me ve aquí, ella está amenazándome. Y yo sí, eso va a ser franco y directo, mentiras. No tomando el pelo. Pregunto, ¿hay alguien que ya tenga la respuesta? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Jessica, No, ¿cuánto da profe. Jessica? Jessica, No, profe, usted me hizo confundir. bueno, ¿alguien tiene la respuesta? Creo que la tengo, pero no sé si me confundí. ¿Marinela o Lady? No, Lady. ¿Cuánto da? La primera es -1, o sea, la fila, No, ¿no? no, yo Pero- necesito ya el resultado final. Yo no necesito que me traiga la fila y la resultado. columna, sino que el Ok, resultado, ok. ¿cuánto vale? Bueno, bueno. Bueno, 7:07 minutos. Nadie dio con lo que tenía que dar. Bueno, entonces vuelvo y repito cómo se calcula el elemento C14 de la matriz de salida. Para eso debo coger la primera fila de la matriz A. Entonces cojo -1, 0 y 3. Esa es la primera fila. Mire, aquí está la primera fila. Esta es la fila número 1 de la matriz A. Ahora va y trae la cuarta columna de la matriz B. ¿Cuál es la cuarta columna de la matriz B? Esta es la columna número 4 de la matriz B. Es -3, 8 y 1. Pasa una rayita. Listo. Hago las multiplicaciones. Miren que lo que estoy haciendo aquí es meramente operativo. No me vengan con el cuento de que, pues, ay, no, 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 es que está poniendo tema nuevo. No, pues, estoy utilizando la suma, la resta, la multiplicación y división de números reales. Así que no tenemos pérdida. Si yo les mando sumar, restar y multiplicar matrices, esto tiene que funcionar así. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues las multiplicaciones. -1 por -3, 3. 8 por 0, 0. 3 por 1, 3. Haga el favor, profesor, y me suma esos elementos. Pues da 6. ¿Listo? Entonces voy, quito de la posición 1, 4 esto, y allí pongo como resultado el número 6. Faltan por hallar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer este, el último que voy a hacer yo. C24. Entonces, para eso lo que voy a hacer es borrar todo esto. Entonces, lo que hicimos ahorita. Y escribir aquí que el profesor cambió de pregunta y quiere saber quién es 2, 4 de esa matriz. Quiere decir que esta es la fila, esto es de la matriz A, el 4 es la columna, pero de la matriz B. ¿Qué tiene que traer usted aparte? La segunda fila de la matriz A. 2, 8 y -7.
Segunda fila de la matriz A, vea, 2, 8, menos 7. Me trae la cuarta columna de la matriz B. Ah, ese es menos 3, ese es 8 y 1 que estábamos haciendo ahorita. ¿Qué hago con eso? Pues multiplique en columnas, ¿cierto? Esto aquí pues me da como resultado menos 6, aquí me da 64 y aquí me da menos 7. ¿Cuánto da menos 64 más 64? Perdón, menos 6 más 64 menos 7. Yo creo que me va a dar 51. ¿Cierto? Porque pues, 64 es muy grande con respecto al 13 negativo. Ahí sí ya no hay pierde. Eso sí, yo ahí no voy a empezar a repasar aquí que hay. Por favor, repásenmelo, la resta y la suma. No, resta ya, usted ya de resta de números reales ya sabe. O sea, ya no hay nada que hacer. Entonces vamos a borrar este que estaba preguntando el profesor y allí vamos a instalar el número 51 que tenemos aquí. Ustedes completan los otros 5, ¿cierto? ¿Sí? Ahora voy a cambiar. ¿Cómo así, profesor Demos? Voy a cambiar, digamos, de tablero y me voy a ir, ¿vale? Dejar de compartir y me voy a ir a otra parte. Voy a ir a Excel. Hace 8 días hicimos un intento, ¿cierto? De hacer sumas, de hacer restas, etc. Entonces, que sea la oportunidad. Bueno, voy a empezar. Esta matriz que vamos a definir, ¿cierto? Ustedes la van a construir. Les voy pidiéndole a cada uno valores y las vamos llenando ahí. La primera matriz, óiganme bien, es una matriz que tiene 2 filas, 3 columnas. 2 filas, 3 columnas. Bueno, mejor para que la cuestión sea bien. Filas aquí en mi mano izquierda, 3 columnas mano derecha. 2 filas, 3 columnas. 2 filas, ojo, 2 filas, 3 columnas. Empecemos. Angie Paola, deme un número aquí en esta posición. Angie Paola, un número, Señor, un número. 6. 6, me dijo 6. Acuérdense, 2 filas, 3 columnas. Listo. Siguiente, Jessica. Un medio, profe. Uy, los tiró a matar esta mujer. 0,5. Listo. Paola. Menos 4. Menos 4, dijo Paola. ¿Puedo escribir otro acá en esta como cuarta columna? Es 3 columnas. Es 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Ah, bueno, entonces aquí quiere decir que me toca bajar a la siguiente fila y ese primer elemento de esa fila lo da Lady. Lady, ¿cuánto? Sería un quinto. ¿Un quinto? Pero esta gente sí quiere es acabar con los demás estudiantes. 0,2. Luego viene ¿quién? Bueno, Angie Paola, diga otro. El 3/4. Ah, después no se van después no se van a quejar cuando les ponga decimales y fraccionarios. Entonces, bueno, listo. Jessica, dígame otro. Antes, por lo contrario, aprendemos para cuando los ponga. Ok, listo. Jessica, gracias, Angie. Yo, ¿sí? Sí, señora. Menos 20. Menos 20. Voy a encerrarles aquí, les voy a poner colorcitos para que lo entiendan. Vamos a centrar esos datos, los vamos a encerrar. Vamos a ponerle bordes, vamos a ponerle aquí borde exterior grueso y vamos a ponerle un color a esta matriz. Vamos a colorearlas de color azulito. ¿Está claro para ustedes que esa matriz es de orden 2 por 3? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Por lo Sí, tanto, profe. el profesor quiere hacer un ejemplo de suma. Entonces aquí le toca armar, ¿cierto? Lo mismo que hizo ahorita, ¿cierto? Va a poner todos los bordes, va a poner un borde grueso, así, borde, y le va a poner un colorcito, va a ponerle un color de color amarillo.
Y él va a dictar los datos. Va a poner aquí un -4. Aquí va a poner un 7. Aquí va a poner un 2. Aquí va a poner un 5. Aquí va a poner 0,3. Y aquí va a poner -0,22. Ahí está. Vamos a centrar los datos, ¿cierto? Que tenemos ahí. Vamos a centrarlos bien bonitos. Y esa matriz también es una matriz de orden 2×3. Por lo tanto, lo pueden sumar o pueden restar. O sea que mi ejemplo es, ¿vamos a sumarlas o vamos a restarlas? Bueno. Vamos a hacer dos maneras para hacer suma de matriz. Bueno. Bueno, entonces, voy a parar aquí debajito de esta matriz. Bueno, incluso me puedo parar donde se me dé la gana. Finalmente me puedo parar donde quieran. Voy a hacerlo como, si quieren me paro aquí, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a hacer, construir pues mi matriz de salida, todos los bordes, vamos a ponerle borde exterior grueso, y lo que vamos a hacer es ponerle un colorcito. Ese colorcito va a poner en rojo no tan feo, vamos a ver qué color le ponemos, un color este, ahí está. Está claro que si yo quiero sumar o quiero restar necesariamente, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tener en cuenta que las dos matrices tienen que tener el mismo número de filas y de colores. Entonces me paro acá, ¿cierto? Y le voy a enseñar al computador o al programa cómo va a sumar. Entonces, como aprendimos a sumar, entonces vamos a decirle cómo va a sumar. O sea, cuando el computador no haga las cosas como usted espera que las haga, el problema no es del computador, el problema es suyo, porque como usted como programador no le enseñó cómo hacer las cosas. La maquinita le hace lo que usted le diga, pero si usted le pone a hacer burradas, pues burradas hará. Pero si le pone a hacer cosas inteligentes, pues él hace, bueno, inteligentes no, le pone a hacer procedimientos, él hace lo que usted quiere hacer. Entonces le voy a mostrar al computador un primer ejemplo, cómo hago la suma. Entonces le digo al señor de aquí, coja este y hágame el favor y me sume el primero de aquí, así como si dice el primer elemento de la suma y le digo Enter. Está claro que estoy sumando el 6 con el -4, la resultante es 2, ¿sí? Porque 6 más -4 da 2. Lo que voy a hacer es coger en la parte inferior y cogerlo hacia la derecha, y él lo que va a hacer es hacer las operaciones de esa primera fila. Como usted aquí tiene 0,5 y aquí tiene 7, pues le va a dar 7,5, y si aquí tiene -4 y le suma este 2, pues le va a dar -2, ¿vale? Y después lo que hace, es lo que hizo aquí, le dice que baje, o sea que haga la segunda fila, y él le va a hacer la segunda fila que es 0,2,5 y listo. Ahí tiene su resultante. Listo, ya hizo la suma. Ya aprendió usted a hacer suma. Bueno, ahora voy a enseñarles de otra manera. Bueno, listo. La otra manera es abrir una matriz también de orden 2×3, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí los bordes, vamos a ponerle bonito, borde exterior grueso, ¿cierto? Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle color que le pongo a ver, este verdecito que no hemos usado, ¿cierto? Listo. Entonces aquí lo que le voy a decir es, entonces, lo que toca hacer para esta segunda forma es toca centrar, o sea, declarar toda la matriz con el cursor, con el mouse, y si ustedes, bueno, vuelvo y lo hago, es decir, delimito toda la esta, y ahora lo que voy a hacer en esta posición, ¿cierto? En esta posición que tenemos aquí, algunos dicen que se hace con F2, bueno, entonces vamos a coger aquí, le vamos a decir que va a sumar la primera matriz con la segunda. Entonces coge toda esta matriz. Ustedes observan que allá arriba, en la parte de arriba, están escribiendo todos los elementos, describiendo todos los elementos de la primera matriz y los elementos de la segunda. Y después de eso hace Control, Alt y Enter, y él le va a dar exactamente los mismos valores. Bueno, yo aquí marqué 3, entonces estos no cuentan, borrémoslos, el color y todo. Entonces, bueno, estos que están aquí no cuentan, ¿cierto? Vamos a borrarlos aquí. Y yo hice un error acá. Si quiere, volvamos a hacerlo, porque yo cometí el error. Entonces, vamos a borrar todo,
lo que esté ahí. Borrar todo. Vamos a borrar todo lo que tenemos ahí. En esa matriz vamos a borrar absolutamente todo. Borrar todo. Ahí está todo borrado. Entonces lo que hacemos es definir mi matriz, que es de orden 2 por 3. Lo mismo, hago todos los bordes. Aquí le pongo el borde exterior grueso. No quedo con los bordes internos. Haciendo lo que se le da la gana a este señor. Todos los bordes y el borde exterior grueso. ¿Listo? Voy a ponerle color. ¿Cuál fue el color que habíamos decidido? El verde. Entonces, marca usted toda la matriz y da el igual, ¿cierto? El igual se va a posicionar en la parte superior izquierda de la matriz y lo que va a hacer es definir toda la primera matriz. Usted se ve que queda una línea punteada. Le suma los elementos de la segunda matriz, que son los que están aquí, y ahora hace control, enter y ya. Y ahí va a darse cuenta que estas dos matrices, que son los de resultantes, son exactamente la misma. Profesor, yo ya aprendí a sumar, pero ¿puedo restarlas? La respuesta es exactamente, es un sí rotundo, ¿cierto? Entonces voy a borrar todo esto. Escribí aquí, vamos a borrarlo todo. Y vamos a aprender a restar la matriz, ¿cierto? Vamos a restar la matriz. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para restar las dos matrices? Recordemos que para sumar o restar, la matriz resultante, pues, debe tener como características el número de filas y columnas de las dos matrices, ¿cierto? Entonces vengo y armo aquí lo mismo 2 por 3. Voy a armar lo mismo que hice ahorita, todos los bordes. Le pongo el borde exterior grueso. Y le voy a poner un color. Voy a ponerle el verde ahí para que no haya problema. Entonces le voy a enseñar al computador cómo hacer la red. Entonces me paro en esta posición, doy un igual. Cuando usted escriba el igual en Excel, quiere decir que le está diciendo a Excel que va a hacer una parte operativa, ¿cierto? Va a utilizar una función, ¿cierto? Va a sumar, va a restar, multiplicar, va a hacer una parte operativa. O va a ser una función, porque no necesariamente hay que ser matemático, ¿no? Puede ser concatenar, bueno, en fin, hay muchas funciones ahí. Entonces coge usted el primer elemento y le resta, ¿cierto? El elemento de aquí. Cuando hicimos la suma, 6 más menos 4, el resultado me daba 2. Pero ojo, ahora 6 menos menos 4, ese menos y menos 4 va a quedar un más, entonces queda 6 más 4 y ya no va a quedar un 2 como antes, sino que con la resta nos queda un 10. Y eso es lo que debe dar ahí, y efectivamente da 10. Entonces, ¿qué hago? Me paro en ese cuadrito y en la parte superior, en la parte inferior, le digo que me repita esa operación para toda esa fila porque finalmente lo que estoy haciendo es cogiendo elemento de aquí con el mismo elemento de allá, tan, y él lo hace. Vuelvo y hago lo mismo y le digo que por favor me repita esto de aquí para abajo y hace exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ya aprendimos, digamos, a sumar y a restar matriz. Profesor Davidson, pero usted no me va a estar enseñando cómo multiplicar matrices. Vamos a borrar todo, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, vamos ahora a multiplicar dos matrices. Profesor Davidson, usted nos va a dar un ejemplo de multiplicar dos matrices. Yo le digo, sí, señor. Yo antes de eso le devuelvo la pregunta. ¿Cómo hago yo para multiplicar dos matrices? ¿Cuál es la precondición que hay? Profesor Davidson, según lo que usted dijo, para yo poder multiplicar dos matrices, la primera matriz debe tener un número de columnas y la segunda de matriz debe tener un número de filas. Esos números tienen que ser iguales. ¿Ok? No, ok, perfecto. Condición de entrada. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Vuelvo y lo repito. Número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Ok. Y el resultante, la matriz de resultado, es una matriz híbrida que básicamente se construye con el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un caso particular.
El profesor Davidson va a construir una matriz, ¿cierto? Va a ponerle borde exterior grueso. Va a ponerle un color, vamos a ponerle en amarillo. Esa matriz que el profesor acaba de definir es una matriz de orden 3×3. 3×3. Vamos a llenarla con elementos. Me pongo a preguntarles, me demoro. -1, 5, 8. Pero pongámosles también decimales, porque como dijo Angie Paola, 0.324, 1,66. Vamos a ponerle aquí 3. Por aquí le voy a poner -9. Por aquí voy a poner 2. Y por aquí voy a poner 0. ¿Listo? Esa es una matriz de orden 3×3. La matriz que yo vaya a meter después debe tener una condición muy particular. Como de esta matriz observo que tiene el mismo número de filas y columnas, perdón, bueno, sí, tiene el mismo número de filas y columnas, es una matriz cuadrada, ¿cierto? Pero en particular tiene 3 columnas. Por lo tanto, la matriz que entre aquí debe tener 3 filas. Ahora, ¿cuántas columnas tenga? Ah, eso no me interesa. Bueno, pero debe tener 3 filas. Entonces va a tener 3 filas, ¿cierto? Y vamos a ponerle un número de columnas. Ahí está. Vamos a poner aquí todos los bordes. Vamos a ponerle aquí borde exterior grueso. Y vamos a ponerle el color azulito. Color así. Vamos a poner números. 5, 6, 7, 8. Tan, 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 tan. A poner -1. Vamos a poner 2. Vamos a poner 3. Vamos a poner 5. Vamos a poner 0,001. Vamos a poner aquí 4. Vamos a poner aquí -10. Y aquí vamos a poner 8. Vamos a poner 7. No, otro número. A ver, me falta el menos. Ahí está. Entonces preguntémonos, profesor Davis, ¿cómo hago para saber si esas dos matrices las puedo multiplicar? Entonces, de esta matriz, sé que es una matriz de orden 3×3. Tiene 3 filas, 3 columnas. Para el producto yo necesito saber cuántas columnas tiene la matriz. Entonces, mentalmente guardo, tengo 3 columnas. Listo. De esta segunda matriz, que es la que sirve como segundo factor, pues identifico por lo que veo, por lo que usted acaba de escribir, profesor Davidson, tiene 3 filas, 4 columnas. Pero de esas dos informaciones, la que me debe importar es la primera, porque esa es la que me dice cuántas filas y voy y lo comparo con el número de columnas de la que tenemos en color amarillo. Eso quiere decir que estas dos matrices sí se pueden multiplicar, ¿vale? Sí se pueden multiplicar, porque el número de columnas de esta, que es la que estamos en el número de columnas de esta, que es 3, equivale o es igual al número de filas de esta segunda matriz. ¿De acuerdo? Ojo a lo que va a pasar ahí, porque aquí todos los conceptos es importante manejarlos. ¿Listo? La nueva matriz, que es la que nos va a dar como resultado, hereda el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Acuérdense que es una relación híbrida. Entonces va a tener 3 filas, 4 columnas. Entonces esa matriz la vamos a poner aquí. 3 filas, 1, 3 y 4. Vamos a ponerle colorcito, lo mismo, todos los bordes, vamos a ponerla así bonita. Y le vamos a poner un color. El color se lo vamos a poner en verde. ¿No? Vuelvo y repito, primero que todo, des en cuenta que las dos matrices se pueden multiplicar. ¿Y por qué se pueden multiplicar? Porque el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Y el material que sobra, ¿cierto? Que es el número de filas de la primera y la segunda, y las columnas de la segunda son las que me permiten construir la nueva matriz, es decir, los diferentes espacios que tenemos ahí. ¿Vale? Listo, entonces, ¿qué hago ahora? Entonces voy a enseñarles cómo se multiplican matrices. Si no quieren hacerlo manualmente, así como lo hicimos ahorita, pues entonces hacemos lo siguiente. Marcamos acá, ponemos el igual, inmediatamente relleno la matriz, o sea, hago el mouse, ¿cierto? El cosito va y llena la matriz, ¿cierto? Y le voy a hacer una operación que hace Excel que se llama M
y vamos a escribir mult. Significa que él va a multiplicar dos matrices, M de matriz y multiplicación. No hay de suma y de resta, ¿cierto? Por lo menos en esta versión no hay, solamente hay para la multiplicación. Entonces, cuando escriban mmul, quiere decir que hay que hacer una operación y hay que decir entre cuáles y cuáles matrices. Entonces, nos va a pedir dos matrices. Pues usted primero que todo escribe la primera matriz, escribe un punto y coma, ¿cierto? Y luego escribe la segunda matriz. Ahí está. Cierra el paréntesis. Observemos qué es lo que hay en la parte superior donde el profesor escribió. Dice mmult, coge la primera matriz, punto y coma la segunda matriz. Y hace lo mismo. Control, sub, y da n. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? 3 y 4. Ah, claro, listo. Cometí un error yo grande, y es que esta última no va, ¿cierto? Vamos a tratar a ver si se pueden borrar esos. Bueno, voy a cambiar una parte de la matriz. Voy a hacerlo nuevamente, porque cometí un error, que fue el siguiente. Vamos a borrar todo esto. Borrar todo. Ahí está. Esta tenía 3 filas y 4 columnas, y el muy bestia profesor, 3 filas y 4 columnas. Abrió todo eso, ¿vale? ¿Vale? Entonces volvamos a ponerle color, todos los bordes, chan, esto, y lo puso de color verde. Entonces, ¿qué hizo? Marcó la matriz, ¿cierto? Escribió el igual, y le dijo mmult, que significa que va a multiplicar dos matrices. Coge la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz, que es la que tiene aquí. Cierra el paréntesis y hace control, alt y n. Y ahí tiene todos los elementos de la matriz, ¿vale? Y esta es la matriz resultante, entonces aquí la puede ordenar, pues la puede organizar bonita, y esa es la matriz resultante. Hemos aprendido, señores estudiantes, hasta el momento, a sumar, a restar y a multiplicar matrices. Uno, de manera manual, ¿cierto? Echando, digamos, papel y lápiz, y otra es utilizando la herramienta o la técnica de Excel para poder hacer la parte operativa, ¿vale? Cuando en los trabajos yo les pida, por favor, encontrar un elemento de una matriz, tal elemento, a través de suma, resta, hay que hacerlo manualmente, ¿vale? Hay que hacerlo manual, ¿cierto? No hay nada que hacer. Si yo quiero un elemento de la matriz que multiplica esta con esto y quiero la posición tal, pues hay que hacer el ejercicio que hice yo ahorita, que es traer los dos elementos, hacer la parte operativa y dar el resultado. Profesor, ¿y cómo hago para saber que está bien? Entonces vaya a Excel, haga la operación, construya la matriz y verifique a ver cuánto le da en la posición que necesite, y con eso sabe si hizo mal o bien el proceso. ¿Vale? Les voy a dejar de compartir. Hasta ahora, mis queridos y bellos estudiantes, ¿está todo claro? ¿Hasta ahora? Sí, profe, todo claro. Bueno, listo. Y por lo visto, profe, me doy cuenta que la de multiplicar es como más, más compleja. Sí lo dije, ¿cierto? Pero no es tan compleja en el sentido de saber qué fila y qué columna hay que traer y hacer la parte operativa, es decir, hacer la multiplicación entre los números reales y reducirlo a uno solo. ¿Digamos? Sí. ¿Vale? Listo, ok. Bueno, entonces sigamos. Entonces voy a compartir pantalla nuevamente y me voy a ir nuevamente a mi tablero anexo. Ya aprendieron ustedes a sumar, restar, multiplicar. Profesor, ¿se pueden dividir matrices? Bueno, la respuesta es un no rotundo. Se podría pensar de pronto en hacer división, pero el problema es que toca exceptuar mucha matriz y sobre todo que contenga el cero, ¿cierto? Ustedes ven, digamos aquí, cuando tengo matrices en unas posiciones, pues puedo tener ceros en alguna parte. Y entonces, ¿cómo hago para dividir 3 entre 0, por decir algo? Entonces, no está definida la matriz, la división de matrices, ¿vale? No hay forma de hallar matrices, digamos, no se puede hacer
la división de matrices. Esa es la razón técnica por la cual no hacemos división de matrices. Y es básicamente por lo que acabo de decir. Si hay algunos elementos que son ceros en ciertas posiciones, pues no vamos a poder hacer la parte operativa. Bueno, ojo a lo que voy a hablar. Vamos a hablar de inversos aditivos. Y vamos a hablar de inversos multiplicativos. Bueno, vamos a ponerle este 1 y vamos a ponerle este 2. Vamos a hablar de inversos aditivos en matrices, ¿no? Y en este también en matrices. Pero no hace mal que uno entienda básicamente el concepto para matrices. Por ejemplo, todos sabemos que si yo aquí represento el número, bueno, aquí está la recta real y por aquí pongo al 4, número 4, este señor tiene un inverso aditivo. Profesor, ¿y cómo hace uno para identificar un inverso aditivo? Pues va y se ubica antes del 0, ¿cierto? Un número que conoce usted como el -4. Y estos dos, cuando se operan, ¿cierto? Cuando se suman, pues el resultado es 0. En otras palabras, -4 más 4 es lo mismo que hacer 4 menos 4 y el resultado es 0. Cada uno con respecto al otro es inverso aditivo. En otras palabras, yo espero que cuando yo sume dos números reales, pues el resultado entre ellos es 0. Eso quiere decir que el 1 es el inverso aditivo del otro. ¿Vale? El inverso aditivo de 5 es -5. Pues hemos aprendido que el 1 es el inverso del otro. La gran diferencia es el signo entre los dos. Si aquí aparece 1 y aquí está -1, ya sabemos que esos son inversos aditivos. Pero en las matrices, ¿qué pasa? Si yo tengo una matriz A, por ejemplo, de orden 2 por 3, tiene 2 filas, 3 columnas, voy a poner aquí 5, 4, -1, 8, 7 y 6. Wow. Vamos a construir una matriz que la llamamos -A, que también es del mismo orden. ¿Y cómo se construye esa matriz inversa aditiva? Pues muy fácil, pues se construye con los inversos aditivos de cada número. Me explico. ¿Cuál es el inverso aditivo de 5? Pues viene y lo pone así, -5. El inverso aditivo de 4 es -4. El inverso aditivo de 7 es -7. El inverso aditivo de -1 es 1. El de 8 es -8 y el de 6 es -6. ¿Qué pasa cuando coge A y le suma la matriz -A? ¿Cierto? Pongámosle aquí -A. Pues la matriz que vamos a obtener es una matriz de orden 2 por 3, pero los resultados en cada una de las posiciones 0, 0, 0, 0, 0. Ese es el inverso aditivo de una matriz. Aditivo. Se construye con los inversos aditivos de los elementos de la matriz original. ¿Vale? ¿Y qué es lo que espero? Que pues me dé una matriz. A esta matriz se llama una matriz nula. ¿Y por qué se dice nula? Pues porque todos los elementos de la matriz son ceros. ¿No? Ahora viene uno, ¿cierto? Se llaman los inversos multiplicativos. Pero para entender esto, primero explíquemelo con números, profesor Denison, porque es que yo no entiendo lo que usted me dice. Claro, yo con mucho gusto se lo explico. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, aquí tenemos mi recta real. Por aquí tengo el 0. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el 5. Resulta que hay un número muy importante en la multiplicación que sirve como elemento neutro y es el número 5, es el número 1. ¿Vale? Entonces la pregunta en el inverso multiplicativo es buscar un número, ¿cierto? Un número que al multiplicarlo por este 5, pues me dé como resultado el 1, ¿cierto? Entonces hemos aprendido que si yo tengo el 5, el inverso multiplicativo se construye con él como 1 sobre 5. De tal manera que cuando los multiplique, pues el resultado pues claramente es 1. Es como cuando estoy multiplicando 5 por la quinta parte de 1, del mismo 1, pues entonces pues me va a dar como resultado 1. Si tengo -8, pues el inverso multiplicativo de él es -1/8. El resultado me da 1. ¿Vale?
Entonces la pregunta es, y a nivel de matrices, ¿cómo es la cosa? Entonces, ojo a lo que les voy a decir. Inversas, vamos a escribir aquí matriz inversa. Matriz inversa. Las matrices inversas no es para todo el mundo, únicamente para matrices cuadradas. ¿Vale? ¿Cómo así, profesor? Sí, yo no le puedo calcular la inversa multiplicativa o la matriz inversa a una matriz de orden 2 por 3, por ejemplo. Tampoco le puedo calcular a una que sea de orden 4 por 5, sino le puedo calcular a aquellas que sean de orden cuadrado. ¿Como cuáles? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, es decir, matrices que tengan el mismo número de filas y de columnas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, y no siempre existe. A pesar de que la fila y la columna sean iguales, no quiere decir que siempre exista la inversa. Bueno, aquí vuelve a complicarse un poquito la cosa, así como lo dijo Jessica, ¿cierto? Porque como depende básicamente del producto matricial para poder encontrar la inversa, entonces vamos a mirar dos matrices. Vamos a poner ejemplos. Vamos a construir una matriz de orden 3 por 3, ¿cierto? Esta matriz tiene 2, menos 1, 4, 7, 6, 2, 1, 0 y menos 1. Esta es una matriz de orden, de orden 3 por 3. Lo que acaba de decir el profesor Davidson es que solo se le puede calcular inversas a matrices cuadradas, o sea, matrices que tienen el mismo número de filas y de columnas, pero no asegura con eso de que las matrices todas tengan su inversa, ¿vale? No todas. Pero ¿cómo hago para calcular la inversa? La inversa, que se escribe con a la menos 1, también es una matriz de orden 3 por 3, ¿cierto? ¿Qué es lo que busco que me dé como resultado? Bueno, entonces ahorita buscamos cómo encontrar esta matriz, pero el producto entre ellas, entre A y la inversa, nos debe dar una matriz que es la matriz unidad, digamos, de las matrices de orden 3 por 3. Es una matriz que nos va a dar así de la siguiente manera. Ustedes observan, los unos están en la diagonal, en esta parte, están el 1 aquí, aquí y aquí, ¿cierto? Es decir, están haciendo el mismo papel que están haciendo en los números, ¿cierto? Es buscar números que haga que básicamente a través del producto matricial, aquí tenemos tenemos 9 puestos que tenemos que identificar para que el resultado nos dé esto. Como casi que una ecuación, digamos, de orden matricial. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar de compartir y me voy a ir a la otra parte, ¿cierto? ¿Dónde estábamos aquí? Les voy a compartir aquí. Voy a borrar estas dos matrices, porque a estas dos matrices no les podemos calcular la inversa, ¿cierto? Dado que no tienen el mismo número de filas y de columnas. Pero esta matriz que está en amarillo sí, ¿cierto? Bueno. Profesor, ¿cómo se calcula la matriz inversa usando Excel? Bueno, se puede parar donde se le dé la gana, donde quiera, ¿cierto? Aparece aquí. Pero lo que va a hacer es que me abre tantos sitios correspondientes a filas y a columnas como lo tiene la matriz original. Entonces lo mismo que hemos hecho. Todos los bordes, el borde grueso, y vamos a ponerle un colorcito, vamos a darle en verde, ¿cierto? Para que ustedes se den cuenta cómo va a quedar este proceso. Entonces, ¿qué hace Excel? Usted se para aquí, delimita la matriz, que en este caso es de orden 3 por 3, pone un igual, y le va a decir M, ¿cierto? Y le va a decir inversa, ¿cierto? Matriz inversa que está aquí, ¿verdad? Entonces, ella lo que se va a encargar es de calcularle la inversa a esa matriz. ¿De cuál matriz? De esa que está ahí, ¿cierto? Entonces le dice, bueno, yo quiero calcular la inversa de esta matriz. Cierra el paréntesis, ¿cierto? Entonces va a calcular la inversa. Entonces sencillamente hace lo mismo que hicimos ahorita, tan, y se juega. Ahora verifiquemos.
estos datos que ustedes tienen aquí conforman la matriz inversa de esta matriz que está en color amarillo. Si las cosas están bien hechas, mis queridos estudiantes, pues cuando multipliquen las dos matrices debe obtener el resultado que les digo, los unos en la diagonal principal. Vamos a ponerle lo mismo, vamos a ponerle todos los bordes, el borde exterior grueso, y vamos a ponerle un color como el azulito. Si esto está bien, cuando multiplique estas dos matrices, aquí debe dar un 1, un 1 y un 1. Y en los demás espacios debe dar 0. Vamos a ver si está bien. Si no, vea, trunqui, trunqui. Entonces vuelvo y abro aquí, ¿cierto? Le pongo un igual. Entonces para verificar si lo que hemos hecho está bien, entonces tenemos que multiplicarlas. Tenemos que hacer m mult, ¿cierto? Que es de multiplicar las dos matrices. ¿Cuáles dos matrices, profesor Davidson? Esta matriz, punto y coma, la segunda matriz que es su inversa, cierra el paréntesis y hace la misma operación de ahorita. El control, el shift y se va en. Bueno, algunos resultados, como usted puede ver, son muy cercanos a 0, ¿cierto? Mire, estos dos resultados son casi 0. ¿Vale? Entonces, ahí confirmamos que efectivamente lo que hicimos está bien hecho. Un 1, un 1 y un 0. Y los otros espacios deben ser o ceros o cosas terriblemente cercanas a 0. ¿Vale? Dejo de compartir. Y esa es la manera, digamos, ya hemos repasado no. Hemos trabajado suma, resta, multiplicación, hemos hecho inversos. Tienen una tarea para de hoy en 8 días, ¿cierto? Van a estudiar sobre operaciones elementales entre filas. Anoten, por favor, operaciones elementales entre filas y cómo se utilizan las operaciones elementales entre filas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 2 tareas, escríbanlas. Primero, ¿qué operaciones elementales entre filas se puede hacer a una matriz? Y cómo se usan, digamos, las matrices para poder resolver sistemas de ecuaciones lineales. Eso es lo que veremos, digamos, dentro de 8 días, ¿vale? Repito, operaciones elementales entre filas y el uso de matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Esa es su tarea para de hoy en 8 días. Había una actividad que iba a abrir el día de hoy, ¿cierto? Se las voy a dejar, no la voy a abrir hoy, la voy a abrir dentro de 8 días para que tengan plazos suficientes en la hechura de sus actividades. ¿Listo? Entonces, se van, digamos, en cierta manera, a consultar cómo se hacen operaciones elementales entre filas y cómo se aplica esas operaciones a través de las matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? No siendo más, mis queridos y bellos estudiantes, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Profe, Gracias. profe, Señora, que vea que ya le escribí a usted que usted estaba preguntando por él, y es que yo no recordaba de que él está en estos momentos en sesiones del consejo, como él es concejal de acá de Cartago. sí, señora. Entonces que ya para la próxima semana ya se pone pilas con las tutorías. Dígale que ya lleva una unidad menos en este corte. A ver, No o lo sea, asuste, que máxima la nota le va a quedar en 4. no lo asuste. Hasta ahora, y eso si presenta bien las actividades. Ah, Pégale susto. A ver qué dice. bueno, Listo, bueno. Angie, muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz Hasta noche, luego. Es que nadie se despide, ¿verdad? Chao, profe. profe. Hasta Chao, profe, feliz luego. noche. Bueno, ok. Feliz noche, profe.